Pues la diabetes no es una condición barata, es una condición de vida que implica muchos gastos. Hay mucha confusión en la actualidad sobre cuál es la diferencia de la diabetes tipo 1 y la tipo 2. Regresé de trabajar y mi hijo seguía en la cama, ¿no? Me siento mal, me duele todo el cuerpo y siempre lo he dicho que fue la noche más larga de mi vida porque era estar checando a mi hijo cada 2 horas su glucosa. Hemos tenido pacientes que han pisado vidrios y no se dan cuenta hasta en la noche que llegan a su casa y se quieren quitar el zapato, que no es una enfermedad que sea una sentencia de muerte. Las opiniones, consejos y testimonios expresados son responsabilidad exclusiva de quienes los emiten. Ante cualquier duda o afección, consulte siempre con un profesional de la salud. Yo soy Selene Ríos Núñez, soy licenciada en nutrición, soy educadora en diabetes y actualmente estoy estudiando una maestría en nutrición clínica. Yo les voy a hablar el día de hoy acerca de la diabetes tipo 1. Hay mucha confusión en la actualidad sobre cuál es la diferencia de la diabetes tipo 1 y la tipo 2, que son como las más conocidas, pero empezamos por establecer la diferencia de una y de otra. La diabetes tipo 1 es una cuestión autoinmune. Ahí no hay nada de que nos influyan hábitos, de que sea una cuestión de herencia, no. Ahí es, como les decía, una cuestión autoinmune. ¿Y qué pasa? El páncreas, que es donde se produce la insulina, desconoce a las células beta, que son las que se encargan específicamente de producir la insulina. Entonces ahí ya no hay producción de insulina y es cuando por lo general nuestros niños o adolescentes detonan o los médicos los diagnostican con una diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2 es la que, por el hecho de ser latinos, ya tenemos un gran factor de riesgo. Si a eso le unamos que mamá, papá, mi abuelo, mi tío, mi primo, inclusive hijos cuando ya somos adultos y tenemos hijos, alguien tiene de nuestra familia diabetes, ya es otro factor de riesgo. El hecho de ser mexicanos es otro factor de riesgo. Mis hábitos de alimentación, si vivo bajo mucho estrés, si no tengo una buena alimentación, si no hago ejercicio, ahí sí nosotros podemos poner como un freno, cuidarnos y evitar llegar a desarrollar una diabetes tipo 2, pero en la diabetes tipo 1 no. Como les comentaba, por lo general este tipo de diabetes se diagnostica en nuestros niños o adolescentes, aunque de unos años para acá lo hemos estado viendo más también en adultos jóvenes. Hablamos entre los 25, 26, inclusive todavía por ahí creo que hasta los 30 años se ha diagnosticado últimamente diabetes tipo 1. Como les decía, hay familias que incluso nadie de su familia puede tener diabetes tipo 1, pero por alguna cuestión a ese joven, a ese niño, le tocó y pues ahí sí detonó con una diabetes tipo 1. ¿Cuáles son los síntomas por lo general cuando empezamos a identificar la diabetes tipo 1? Empiezan con mucha sed, muchas ganas de hacer pipí, se sienten cansados. A veces achacamos las cosas o los síntomas a otros factores, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo soy una mamá azul. Le llamamos así cuando tenemos a alguien con diabetes en familia. Yo tengo un hijo con diabetes tipo 1. A mi hijo se la diagnosticaron alrededor de los 16 años. ¿Qué pasa en esa etapa? Mi hijo empezó en la edad de la pretensión, iba al gimnasio. Entonces yo empecé a justificar sus síntomas. ¿Tiene sed? Sí, pues porque va al gimnasio, está haciendo mucho ejercicio. ¿Tiene hambre? Claro, por el ejercicio que hace. ¿Está perdiendo peso? Sí, como no, por el ejercicio. Claro que va a bajar de peso. Pero oh caray, que les llega alguna enfermedad, alguna infección, ya sea de garganta, ya sea de oídos, incluso por alguna muelita picada, y eso es lo que prende ya como el foco de alerta, ¿no? Así pasó con mi hijo, lo llevé yo a un médico porque mi hijo empezó con una infección en la garganta. Un día en la mañana, mamá, no quiero ir a la escuela, me siento mal, y ya saben, la clásica mamá, no, muy mal hecho, pero bueno, tómate esto, no pasa nada, no vayas a la escuela, y hay comida, más tarde regreso a ver cómo sigues. Regresé de trabajar y mi hijo seguía en la cama, ¿no? Me siento mal, me duele todo el cuerpo, no tengo hambre. Caray, pues no tienes fiebre ni nada, pero qué curioso. Otro medicamento y en la noche sigo igual. Para no hacer esto más largo, al día siguiente en la mañana que yo veía que mi hijo no mejoraba, fuimos al médico, empieza a hacer su historia clínica y dice, ¿me permite hacerle una prueba capilar de glucosa? Cuando te pican tu dedito y te toman sangre. Le hacen la prueba a mi hijo y resulta que, oh sorpresa, traía 50 miligramos sobre decilitro de azúcar en sangre. Yo la verdad primero me ofendí, ¿no? Pues como yo, una profesional de la salud, y mi hijo iba a tener diabetes.
pues, oh sorpresa, que mi hijo tenía diabetes. Ahí, ¿qué hacen los médicos? Principalmente controlan la enfermedad para bajar la glucosa, porque eso es algo bien característico. Cuando los niños o los jóvenes con diabetes tipo 1 tienen niveles elevados de glucosa, hay que checar qué está pasando, o es alimentación, o tienen una enfermedad, que fue en mi caso con mi hijo lo que pasó. La infección en la garganta lo hacía que tuviera niveles elevados de glucosa. Entonces el médico dio primero medicamentos para atacar la infección y me dijo, ¿sabes qué? Al día siguiente te vienes porque vamos a ver qué sigue. Obvio, la verdad, yo no me pude esperar al día siguiente. Tengo un hermano que es médico y lo que hice fue correr con él. Me dijo, no, ¿sabes qué? Vamos a canalizar a tu hijo y me traes y me compras esto. De entrada, insulina rápida y insulina basal. Me mandó por un equipo de Venoclisis y siempre lo he dicho que fue la noche más larga de mi vida, porque era estar checando a mi hijo cada 2 horas su glucosa, estarle administrando insulina según lo que comiera, hasta que por fin al día siguiente en la mañana los niveles de glucosa en sangre bajaron. Mi hermano me indicó otros estudios, fuimos a hacerlos y pues sí, efectivamente ya mi hijo tenía un diagnóstico de diabetes tipo 1. Hay un estudio que se llama hemoglobina glucosilada. ¿Qué es este estudio? Porque muchas veces nos lo mencionan, pero nosotros ni siquiera sabemos qué es esto. Una hemoglobina glucosilada o hemoglobina glicada, como se nombra, cualquiera de las dos maneras es correcto, nos da un promedio de 3 meses atrás cómo se viene manejando nuestra glucosa en sangre. Mi hijo traía más de 14. Y con esto yo les estoy hablando que mi hijo andaba arriba de 400 o 450 miligramos sobre decilitro diario. Ese promedio me arrojó, entonces los rangos ideales de hemoglobina glucosilada es abajo de 6.5. Ahí estamos hablando de unos rangos entre 100 y 120 miligramos sobre decilitro y cada medio punto va aumentando 30 miligramos sobre decilitro para que se den una idea más o menos. Entonces imagínense, mi hijo traía más de 14. Ya mi hermano nos recomendó con un endocrinólogo, que es el médico que se encarga de checar todas las enfermedades que tienen relación con hormonas. En este caso, pues la insulina es una hormona. Fuimos con el médico, afortunadamente todo lo que mi hermano le dio estaba bien, así como le indicó las dosis de insulina, estaba perfecto. ¿Qué nos encargó? Alimentación y ejercicio. Eso iba a ser la clave para que mi hijo tuviera un buen control. Entonces a partir de ahí pues nos pusimos más las pilas a que él tuviera una buena alimentación, se aplicara sus insulinas en el tiempo y en la dosis que el doctor indicó. Continuó haciendo ejercicio y pues a lo largo de este tiempo, él ya tiene actualmente 30 años, ha tenido sus altas y sus bajas como todos los niños y todos los jóvenes, es muy normal, porque también llega el momento en que ellos a veces se cansan, ¿no? Se cansan, es que dicen, ya no me quiero checar, ya no me quiero inyectar, ya quiero comer más libremente, aunque bien sabemos que ellos pueden comer de todo, pero sí debe de ser muy cuidada su alimentación, controlar porciones más que nada, porque sí pueden comer ellos de todos, como yo se los he dicho a mis pacientes, nada más checar las cantidades y sus requerimientos para que no tengamos esos altibajos de glucosa. ¿Por qué? Porque si no cuidamos eso a largo plazo, ellos pueden desarrollar complicaciones. Por lo general, a diferencia de la diabetes tipo 2, como ya traemos en diabetes tipo 2 5 o 10 años atrás con el diagnóstico, se desarrollan más rápido las complicaciones. En el caso de una diabetes tipo 1 no. Por lo general se empiezan a desarrollar complicaciones después de 10 años del diagnóstico. Entonces es tratar de cuidar esos niveles de glucosa para que ellos no lleguen a desarrollar alguna complicación, ya sea en cuanto a su vista, ya sea en cuanto a una enfermedad renal, una neuropatía. Platicábamos ahorita que es una neuropatía. Esos altibajos constantes de glucosa van desgastando muchas partes de nuestro organismo. Entre ellos, nuestros músculos tienen un recubrimiento que se llama vaina de mielina. Esa vaina de mielina con los altibajos de glucosa se va desgastando y se producen neuropatías o las tías que les llamamos nosotros. ¿Qué es esto? Se empiezan a sentir piquetes en las yemas de los dedos, en las manos, en los pies, empiezan a tener calambres. Hay personas que dicen incluso que sienten como si les estuvieran quemando o sienten como si les hormigueara algo. Se dice que esas complicaciones empiezan distal hacia el centro, es decir, de las partes externas de nuestro cuerpo, como les decía, de las yemas de las manos, de los dedos y de los pies hacia el centro. Entonces empiezan a perder sensibilidad,
Hemos tenido pacientes que han pisado vidrios y no se dan cuenta hasta en la noche que llegan a su casa y se quieren quitar el zapato. ¿Por qué? Por esa pérdida de sensibilidad. Ha habido amas de casa que están cocinando en la estufa y se queman, pero por esa pérdida de sensibilidad no se dan cuenta hasta que ya se ven la ampolla en la mano. Entonces, esa es una de las complicaciones más frecuentes. Está la nefropatía, que es en cuestión del riñón. Ahí pues va empezando gradualmente hasta el momento que pueden llegar a dializarlos o a hemodializarlos, la pérdida de la vista, una gastropatía incluso, que sienten mucho malestar estomacal, no todos los alimentos les caen bien, constantemente se sienten inflamados, se sienten distendidos, pueden tener mucha diarrea. Todo eso pues es una cuestión de una complicación por la diabetes y por no mantener sus rangos de glucosa ideales. Aquí, pues como comentaba, lo ideal es su alimentación, que acudan con un nutriólogo y que trabajen en conjunto con su médico. ¿Por qué? Para cuidar la alimentación y que el médico cuide las dosis de insulina conforme a la alimentación que lleva al paciente o viceversa, que el nutriólogo controle los alimentos conforme a las dosis de insulina que el médico indique en el paciente, para que también, aunado con el ejercicio, pues sea un complemento. Esto es como un trabajo en equipo multidisciplinario. Lo ideal sería también que estuvieran acompañados de un psicólogo, porque no es fácil. Es un proceso, pues muchas veces que no nos cae el 20 como papás. Como les decía, yo me ofendí, ¿no? ¿Cómo mi hijo va a tener diabetes? Pues sí, no es algo que para lo que estemos preparados. Entonces hay papás que les cuesta mucho trabajo aceptar, sobre todo cuando a veces llegan a caer en terapia intensiva los niños. Es tan fuerte esa cetoacidosis que les da, que he tenido pacientes que han pasado una semana en terapia intensiva, no dejan ver a los papás a los niños, entonces es muy traumático para los niños y para los papás, y sí cargan un duelo, que también ahí es donde entra la labor del psicólogo, ¿no? Ayudarlos a procesar ese duelo, ayudarlos a que no es una enfermedad que sea una sentencia de muerte, porque muchas personas les dicen, sobre todo los pacientes con diabetes tipo 2, es que el doctor me dijo que tengo diabetes, me voy a morir. Pues sí, todos nos vamos a morir algún día, pero hay que ver la manera como nos vamos a morir o cómo es que queremos morirnos, ¿no? Entonces, de ahí depende también de nosotros, pero como les decía, trabajo en equipo, médico, psicólogo, nutriólogo, y pues hacer actividad física para llevar todo de la mano y que podamos tener una salud a largo plazo. Hay pacientes con diabetes que si no es por su diabetes, de verdad no son pacientes que demuestren que tienen por ahí algo en su salud que los esté afectando. Yo trabajé en la Asociación Mexicana de Diabetes y ahí nos gusta decir que los niños, la verdad, son niños muy sanos. Inclusive doy clases en una universidad y les he enseñado a mis alumnos imágenes de los campamentos de los niños y les digo, díganme en qué momento ustedes pensarían que esos niños están enfermos. Porque son niños normales, niños que gozan de buena salud, niños alegres que les gusta reír, les gusta bailar, les gusta jugar. A diferencia, pues desgraciadamente, de un niño con cáncer, ¿no? Que un niño con cáncer pues lo empezamos a ver decaído, lo empezamos a ver por sus quimios sin cabello, el malestar que les genera su tratamiento. Entonces, a veces el ver a un niño con diabetes no genera esa sensibilidad, porque esperan muchas veces las personas ver a niños diferentes. Y la verdad, nuestros niños, si se llevan esos cuidados, son niños muy sanos, que lo único que tienen es una condición de vida diferente, pero pueden hacer su vida totalmente normal, pero depende mucho del acompañamiento de los papás, depende del acompañamiento médico que se le dé y de los cuidados que se tengan para ver cómo van a llevar su vida más adelante. Hace 2 días también recibí la llamada de una mamá que me preguntaba por su hijo. A su hijo tengo alrededor de 10 años atendiéndolo, ahorita es un joven de 24 años, el chico ya está estudiando una licenciatura. Pero es de mis pocos pacientes que la verdad está muy bien cuidado desde que su mamá lo soltó en su adolescencia, que dijo, ya te haces cargo tú de tus citas, ya tú eres el que vas a tener que ir, ya vas a ver tu plan de alimentación, tu ejercicio. Y me decía ella que estaba muy preocupada por sus estudios, porque le acababan de hacer estudios, pero que el chico no le decía nada, él es un chico muy serio. Y él le decía, ¿sabe qué? Téngale la confianza.
él está bien y si le está diciendo que está bien, de verdad es porque está bien. Si no, yo ya se lo hubiera dicho. Sus estudios están perfectos, su alimentación la lleva bien, a lo mejor con sus altibajos porque pues también él ya entró ahorita a una etapa adulta, ya tiene más responsabilidades y pues sí, a veces es normal que se malpase o que no pueda comer a sus horas porque ya está estudiando y sí está trabajando, pero es un paciente que, mis respetos, él tiene cerca de 12 años de diagnóstico y es un paciente que no tiene ninguna complicación, es un chico muy sano, está haciendo una vida normal, está estudiando, está trabajando, es un joven muy brillante y pues su mamá le dio risa y agradeció y dijo que sí le iba a tener más confianza a su hijo, pero también tenemos el otro lado. Tenemos niños muy pequeños que por diferentes cuestiones sus papás tienen la necesidad de trabajar y de que no puede estar alguien con ellos al 100%, pero son niños que están complicados, desgraciadamente, porque no hay alguien que pueda estar ahí con ellos de que si ya comiste, cuánto comiste, te inyectaste, no te inyectaste, te checaste tu glucosa, ya hiciste ejercicio. Entonces, desgraciadamente, y no es por una cuestión de elección, no es que los papás sean descuidados, pero pues desgraciadamente tienen esa necesidad, ¿no?, de trabajar. Porque a veces también, desgraciadamente, pues la diabetes no es una condición barata, es una condición de vida que implica muchos gastos. Alrededor de 10 veces al día nuestros niños con diabetes, nuestros jóvenes están checando su glucosa. Entonces, un botecito con 50 tiras cuesta alrededor desde 450 pesos hasta 750, 800 pesos, dependiendo la marca o el laboratorio. Si a esto le sumamos las lancetas, que lo ideal es que no las reusen, que sea lanceta nueva por cada monitoreo de glucosa, las torundas, el alcohol, el algodón, entonces su insulina, si están en un lugar que les brinde su insulina, pues ya la hicieron, pero cuando no hay insulina o cuando no tienen una seguridad social o no tienen alguien que les costee esa insulina, de verdad que nuestros niños se la ven muy difícil, los papás también, porque no hay quien les proporcione esto. Entonces es una condición muy cara, no es fácil. Y muchas veces, pues, mucha gente que no tiene la solvencia económica tiene incluso hasta 2 o 3 niños con diabetes tipo 1, entonces sí es una situación muy pesada y pues no es fácil para solventar con los papás, pero si son papás que están tratando de estar ahí, de hacer equipo y apoyarse con otras personas o con el equipo médico, la verdad logran sacar adelante a estos niños o estos jóvenes y tienen una buena condición de vida y tardan mucho tiempo o no llegan a tener alguna complicación. Nosotros conocemos a una persona en Monterrey que tiene alrededor de 80 años y es una persona con diabetes tipo 1 y es una persona que no tiene complicaciones. Está perfectamente bien, entonces se pueden vivir muchos años con diabetes tipo 1, sí se pueden vivir muchos años, pero depende del cuidado que le demos nosotros como papás, que enseñemos a los niños, que enseñemos a los jóvenes a darles importancia a su salud, que no dejen sus chequeos, no dejen sus monitoreos. ¿Es cansado, es pesado? Sí, sí es pesado, yo lo entiendo, sobre todo como papás al principio del diagnóstico. Tenemos mucho miedo, ¿no? Y hay noches enteras que las pasamos sin dormir, sobre todo cuando están altos. Estamos ahí checando a cada rato y a lo mejor aplicamos insulina o al contrario, si están bajitos, damos la colación, esperamos 15 minutos, vemos que no sube la glucosa y ahí andamos desesperados. Sí, pero la verdad son esfuerzos que valen la pena. ¿Por qué? Porque lo vemos reflejados en nuestros hijos, lo vemos reflejado en nuestros pacientes. Por ahí en la Asociación Mexicana de Diabetes, en agosto más o menos se hace un campamento para niños con diabetes. Ahí enseñamos a los niños cómo es vivir con diabetes, porque muchos de ellos, a veces los papás tienen ese temor de soltarlos a que se apliquen su insulina, a que se chequen ellos solitos. Entonces nos los llevamos toda una semana y todo gira en torno de su diabetes, desde cómo comer, qué tipos de ejercicio hacer, cómo checarse, cada cuánto checarse, enseñamos los rangos de glucosa, entonces estamos ahí al pendiente y no saben también nosotros como monitores lo difícil que es, ¿no? Hemos pasado horas ahí de preocupación porque como es mucha actividad para los niños, los tenemos activos todo el día, en la noche tiende a bajar su glucosa y aunque nos acompañan médicos y están actualizando sus rangos de insulina, pues es normal por la actividad que tienen bajas. Entonces en la madrugada
pasamos y checamos a todos los niños y a veces 1 o 2 o hasta 3 en la misma cabaña tienen bajas y bajas, entonces ahí estamos, darles una colación y chécalo y espérate 15 minutos y vuélvelo a checar. Si ya empezó a subir la glucosa, ya nos tranquilizamos, pero si no, vuélvelo a checar. Entonces muchas veces nos ha pasado de que ya, por fin subió la glucosa, está todo estable, vámonos a dormir y ¿sabes? En media hora suena el timbre de que hay que levantarnos a prepararles el desayuno, pues ni hablar. Gajes del oficio, es muy satisfactorio también ver cómo los niños van tomando el control de su condición, cómo van ellos solitos haciéndose responsables, cómo van envolviéndose y enrolándose en cómo cuidarse, cómo cuidar su alimentación. Y es muy satisfactorio ver que los esfuerzos que hacen sus papás, que los esfuerzos que hacemos nosotros como profesionales de la salud en a llevarlos al buen cuidado de su condición y que ellos lo aprenden y lo hacen con tanto cariño, porque a veces nos ha tocado también que ellos mismos ubican en sus escuelas a algún otro niño y llegan y nos platican. Por ejemplo, en mi caso, oye, Cele, fíjate que en la prepa ya me di cuenta que hay otra niña que vive con diabetes y no se cuida y no se aplica su insulina. Entonces es muy bonito ver cómo ellos empiezan a hacer como esa labor también que nosotros hemos hecho con ellos. Las mamás invitando a otras mamás que por ahí conocen en las clínicas o que cerca de su casa ya salió que una vecina tiene un niño o una niña que acaba de debutar con diabetes y empiecen también a hacer esa labor de educación. La verdad es muy bonito y pues que se puede vivir con diabetes, sí se puede vivir con diabetes, ya sea diabetes tipo 1 o 2 o los otros diferentes tipos de diabetes que hay. Nada más todo implica un cuidado y claro que se puede vivir muchos años sin tener ninguna complicación. Si tienen dudas, se acerquen a un profesional de la salud, ya sea médico, ya sea nutriólogo. Nosotros vamos a saber a dónde canalizarlos, que no se queden tampoco con las dudas, porque muchas veces como papá les da vergüenza preguntar, ¿qué van a decir que no entendí? Pero de verdad, yo he tenido maestros que dicen, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Entonces, todo lo que esté en relación con sus hijos, si no entendieron bien cómo aplicar una dosis de insulina, si no entendieron bien su plan de alimentación, lo que no hayan entendido, que no les dé pena, que se acerquen y pregunten. Para eso estamos, esa es nuestra labor. Y si cuidan bien el complemento, alimentación, ejercicio, su tratamiento médico y incluso sus sesiones con psicología, van a tener una vida plena, no van a tener complicaciones y van a estar gozando de buena salud.